lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos en la primera hora. A esta hora estamos en expectativa, de hecho estamos monitoreando justamente el momento de la instalación de la sesión de la comisión ocasional que investiga el caso denominado Gran Padrino o Encuentro. Estas dos denominaciones tienen ese caso que partió de una investigación sobre la existencia de una presunta red de corrupción en el manejo de las empresas públicas y que de pronto ese caso tuvo otros elementos como la presencia de la mafia albanesa en el Ecuador, la supuesta relación de determinados actores políticos con esa mafia albanesa, lo de Rubén Chierres y su relación con Danilo Carrera, primo del presidente de la República, etcétera. Todo eso forma parte justamente de este debate. Hoy la comisión se reúne, debe estar por reunirse, todavía entiendo no se ha instalado, en el Salón José Mejía Lequerica, lo que algunos le llaman el Salón del Ex Senado del Palacio Legislativo, para conocer el informe borrador, debatir su contenido y votarlo, porque el plazo, decía ayer el presidente de la Asamblea Nacional, para la presentación del informe vencerá este viernes y es un plazo ya improrrogable. Hay un plazo de 10 días que le otorgó la semana anterior el Pleno de la Asamblea Nacional y ese plazo terminará el viernes. Se prevé que el día de hoy entreguen ese informe. Pero ese informe, borrador al menos, que podría cambiar, podría ser modificado en el transcurso del día de hoy, plantea el enjuiciamiento político o recomienda que se lleve a juicio político al presidente de la República por dos causales, por delitos contra la seguridad del Estado, donde incorporan el escenario de traición a la patria con base en el numeral 7 del artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal, y habla también de delitos contra la administración pública, habla de concusión, cohecho y peculado, y acusan al presidente del cometimiento o comisión, porque ese es el término adecuado, comisión por omisión de esos delitos. ¿Cómo analiza la bancada oficialista en la Asamblea este panorama? Le pregunto a Byron Maldonado, asambleísta de la provincia de Loja, integrante del Bloque de Acuerdo Nacional, asambleísta del Movimiento Creo. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buen día. Estimado Fabricio, buenos días. Gracias por permitirme comentarle al país un poco cuál es ese pensamiento de la bancada del Acuerdo Nacional, cuál es nuestra posición, pero aparte también una posición personal desde un punto de vista legal, profesional, técnico y también político. Creo que muchos políticos han olvidado que o el tomar decisiones solamente en el aspecto político sin considerar la parte técnica, precisamente inobserva los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Y al ser nosotros quienes generamos esa normativa positiva para el país, inobservar los principios de derecho a la defensa, de un debido proceso, de evidenciar realmente circunstancias en cada una de las competencias, jurisdicciones que tiene tanto la función legislativa como la función judicial, se convierte en un tema extremadamente subjetivo y nosotros cometemos un caos jurídico, inseguridad jurídica, y eso es lo que hoy tanto daño le puede hacer al país. Más aún cuando lo único que pretenden algunos legisladores o algunas bancadas en algún momento es atender intereses personales de líderes perversos cuyos objetivos únicamente son protervos, estimado Fabricio. ¿Cuáles son esos objetivos protervos que usted señala, asambleísta Maldonado? Hemos sido testigos desde el principio que como consecuencia de una protesta social se pretendió aplicar el artículo 130 de la Constitución, que era una herramienta que tiene la Asamblea Nacional precisamente para, sobre la base del numeral 2, recordará usted, Fabricio, por grave crisis política y conmoción interna, intentar la destitución del presidente de la República, una autoridad que fue electa de forma democrática en las urnas. Entonces, no conseguimos lo que pudimos hacer. Pero perdón que le interrumpa, pero a ver, usted cita el escenario de junio del año anterior, cuando correcto, se pretendió destituir al presidente aplicando justamente la causal número 2 del 130 de la Constitución. Pero el país estaba viviendo una situación de conmoción interna, o sea, había una situación compleja que justificaba debatir esta prerrogativa constitucional de destituir al presidente por esa vía. Esa prerrogativa que usted menciona, que yo creo que se convierte en una narrativa exclusivamente como si fuese un cuento
de nunca acabarse, en donde le pretendemos echar la culpa de estos 20 meses de gobierno a una sola persona para no solventar y solucionar toda la problemática que venimos arrastrando de décadas, y aparte de eso, saliendo de una pandemia del año 2019 y 20, entonces que suma nada más a las necesidades que han tenido los ecuatorianos, y pretender desestabilizar desde el principio con la Asamblea Nacional, con una, yo digo temporal, mayoría que se tiene, que lo único que ha buscado es quitarle la institucionalidad o de desequilibrar la institucionalidad, la poca institucionalidad que tiene el Ecuador, y desestabilizar al gobierno, porque si nos ponemos a analizar por un instante en estos 2 años, ¿qué normativa positiva se ha generado realmente desde la Asamblea Nacional para lograr estabilizar al país, mejorar la economía, tener más empleo, que desencadena obviamente en temas de estos hitos de pobreza, de temas de disminución de salud, de educación, que es un discurso que a veces ya suena trillado y demagógico para los ecuatorianos? Entonces no se ha hecho, Fabricio. El único objetivo ha sido entorpecer la labor del capitán de este barco, que no entendemos que si mañana al capitán del barco le va mal o sufre un percance, pues todos los tripulantes de este barco tendemos a naufragar, y por tanto nos iría mal a todos. Yo soy un defensor de las luchas sociales, de la crítica constructiva. Es más, el hecho de ser asambleístas oficialistas no significa que defendamos a ultranza todo lo que hace el gobierno. Fabricio, hemos sido muy críticos casa adentro, somos conscientes de que podemos haber cometido errores, pero la intención y la implementación de políticas que realmente resuelvan la problemática del país no se puede dar de la noche a la mañana. Necesitamos un proceso y una visión a largo plazo. Por ejemplo, un programa como el evitar la desnutrición crónica infantil es un programa que veremos resultados a 15 años. Y eso hace un gobierno responsable. Caso contrario, cada vez que venga un presidente, lo que podría hacer es destituir a mucha gente, hacer que entre nuevas personas a instituciones y desestabilizar, insisto, la institucionalidad. Pero usted dice, asambleísta Maldonado, que casa adentro también ha sido autocrítico. ¿Podemos conocer, por ejemplo, en qué usted ha sido autocrítico? Por supuesto, claro que sí. Uno de los temas que creemos que le hace falta al gobierno es quizá comunicar de una mejor manera todo lo que se está desarrollando en el país, todo lo que se ha hecho durante este tiempo. Pero claro, consecuencia de algo. Recordará usted que el presupuesto para comunicación hace 7 años atrás era de casi más de $60 millones, y hoy por hoy es de aproximadamente $2 millones. Entonces, la diferencia es abismal. Y creemos que debe haber una mejor comunicación. Segundo, que debe haber una reconciliación social con todos los sectores, no solamente los sectores políticos. Es decir, que hay que entablar diálogo urgente y preventivo, no solamente apagar incendios cuando suceda una intención de movilización, sino empezar a evitarlos precisamente. ¿Cómo? Conversando con los gremios, con los artesanos, con los obreros, con el sector transportista, etcétera, con todos estos sectores. Preguntarle a la gente, Fabricio, ¿cuál es la problemática e intentar resolverla desde la construcción social de abajo hacia arriba, muchas de las veces, sin tomar decisiones a veces muy verticales? Porque el querer o el pretender estabilizar la economía es absolutamente responsable y correcto. Pero ¿qué pasa con aquellos sectores marginales que viven de ese día a día, que necesitan los centavos para poder utilizar el bus, el transporte público, ¿no es cierto? Entonces, las políticas también deben ser guiadas hacia esos sectores que quizás no pueden esperar a que la política funcione de aquí a 15, a 10 o a 5 años más. Entonces, hemos sido críticos en ese sentido. También críticos en decir que, por ejemplo, la política, el tender puentes con otros movimientos y partidos políticos es parte del quehacer diario, no solo del Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Estamos inmersos en un sistema, lamentablemente, en donde priman, insisto yo, ciertos intereses que a veces es necesario escucharlos también, Fabricio. La Asamblea Nacional hoy crea una comisión de manera ocasional, como usted mencionó, que se reúne hoy, ya a partir de las 8 de la mañana, para aprobar un informe
que parece una copia muchas de las veces o un documento fraguado con el único objetivo de querer, haciendo una analogía a la parte de la vestimenta de un ser humano, introducir una camiseta de talla small en una persona que mide 1.80 de estatura, pues. Entonces hay que ser bastante coherentes y sensatos también en la aplicación de la norma, al ser nosotros quienes generamos esa normativa positiva. El querer o el pretender que de manera forzada se impute un delito a través simplemente de lo mismo que dice el informe. Si usted revisa, y me pasé ya la parte del informe, Fabricio, perdón, si usted revisa el literal H, por ejemplo, del informe, hay una parte donde dice: bajo el análisis de elementos recabados de la presente investigación se determinan indicios. Es una verdadera barbaridad. Entonces, como hay indicios de algún problema, vamos a solicitar el juicio político y vamos a establecer que el presidente de la República cometió traición a la patria. Un horror en materia jurídica y que no podemos permitirnos nosotros como legisladores pretender que sin tener evidencia, mañana entonces cualquier fiscal dirá: Fabricio Vela salió de tal lugar y ahí se encontró o existen indicios de un delito, preso, privado de la libertad. Oiga, un momento, permítame defenderme en libertad, pues. Y permítame atender a este principio fundamental consagrado en la Constitución de que se siga un proceso adecuado. Mañana, simplemente como no tengo elementos de convicción, digo, el presidente, si usted lee todo el informe, dice lo siguiente: el presidente cometió actos de omisión y por tanto es culpable. Y más adelante dice: el presidente hizo. O sea, pongámonos de acuerdo. O existió una omisión de algunos aspectos, o hizo algo más. El culpar al presidente de la República porque el narcotráfico se ponga enojado porque le incautamos 300 toneladas de cocaína que representan casi 6.000 millones de dólares para las mafias, no es un tema demasiado objetivo y técnico. Entonces, desatender, inobservar, escindir, como quiera que le quieran llamar algunos técnicos o políticos, la parte política de lo técnico, provoca definitivamente que tengamos un criterio nada imparcial y lleguemos a conclusiones absolutamente carentes de lógica, de sensatez e inclusive de la parte política. ¿A usted le hace ruido, por ejemplo, el hecho de que en las dos recomendaciones se plantee el juicio político del presidente de la República, la una por la causal de delitos contra la seguridad del Estado, invocando traición a la patria, y la otra por delitos contra la administración pública, hablando de la comisión por omisión de cohecho, concusión y peculado? Asambleísta Maldonado. Totalmente. Si yo fuese abogado en este momento o juez, yo diría que no tiene ni, y hablando en francés, ¿no es cierto?, no tiene ni patas ni cabeza un informe, porque yo no puedo imputar algo a alguien solamente porque creo que mañana, a consecuencia de la inseguridad, el presidente cometió un delito contra la seguridad del Estado, que es lo que establece el artículo 129 de la Constitución, en su numeral 1, ¿no es cierto? O por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. ¿Qué es lo que aparentemente hace este informe? Oiga, por si acaso, pongamos todos los delitos. Imagínese usted que alguien mañana pretenda denunciar a una persona en el Ecuador y en la misma denuncia establezca o pretender establecer nexos causales con 15 delitos en un mismo tema. Oiga, a ver un momento, o tengo vías civiles, tengo vías penales, y si existe estafa por A o B motivo, quizá ya no exista un delito, se me ocurre, de violación. O sea, no puedo intentar generar un nexo causal entre delitos que tienen diferentes elementos de convicción y de materialidad, dirían los abogados que conocen mucho en materia penal. Entonces, Fabricio, hoy vamos a observar un tema particular porque veremos que quizá prime la superioridad de votos en una comisión y en el Pleno de la Asamblea Nacional, que luego la Corte Constitucional tendrá la obligación de admitir o inadmitir sobre la base del derecho y de aplicación pura del derecho positivo este proceso como tal o esta solicitud
de juicio político al presidente. Pero no podemos pasarnos, como hemos vivido hasta el momento, 2 años intentando solamente estar en procesos de juicios políticos contra ministros, contra otras autoridades, y desatendiendo la problemática y la necesidad real que los ecuatorianos viven en el día a día. Ahora, revisando justamente el borrador de informe, y hay que remarcar que es un borrador de informe, que eso va a ser conocido hoy por la comisión, y deberá la comisión debatirlo y aprobarlo. Ahí en la parte de conclusiones, por ejemplo, se establecen otros elementos que por supuesto no configuran una causal de juicio político con base en lo que dice la Constitución. Pero por ejemplo, se habla de la responsabilidad política del presidente de la República sobre el manejo de la empresa coordinadora de las empresas públicas. Y se menciona la expedición de los decretos ejecutivos, el uno que nombró a Hernán Luque Lecaro como gerente o presidente del directorio de la ENCO, y por otra parte aquel que le dio excesivo poder, que eso también se está discutiendo. Otro tema, digamos, eso en el capítulo de responsabilidad política. Por otra parte, hay este elemento sobre el cual el gobierno no ha salido a desmentir, y yo lo he planteado desde la semana anterior. Me parece que el presidente Lasso le debe una respuesta al país, una explicación, cuando la semana anterior el Frente Parlamentario Anticorrupción, que no es la comisión ocasional, es el frente que lidera el asambleísta Fernando Villavicencio, que está integrado entre otros por los legisladores Ricardo Vanegas, Sofía Sánchez, presentaron un documento en donde se establece que el presidente sí tuvo conocimiento de la investigación denominada León de Troya, efectuada entre 2021 y 2022, y que luego fue archivada, y que incluso al presidente pretendieron chantajearle por ese informe. ¿Qué podemos decir sobre esto, asambleísta Maldonado? Creo que lo mejor que puede hacer el presidente de la República es salir a desmentir muchas de estas aseveraciones. El papel normalmente aguanta todo, más aún cuando se tiene objetivos electorales y se quiere, yo creo que incrementar la imagen de hacerse ver como que yo puedo salvar al país mañana, denunciando todo lo que yo crea que está bien, sin tener esa convicción, esa evidencia, esa materialidad de algunos aspectos. Es fácil que yo escriba en un informe diciendo mañana X persona conocía sobre algún tema en particular y no hizo tal aspecto. Lo más fácil que puede existir en este mundo es criticar sin entregar una proposición, yo digo, bastante tendiente a resolver algún tema en particular, es decir, una crítica constructiva. Pero el presidente no puede estar, imagínese mañana tampoco, cada vez que alguien salga a pretender aseverar un tema, él también salir a los medios a intentar desmentirlo. Tampoco estamos privados de que en algún gobierno, en alguna institución, en algún lugar exista alguna manzana podrida y haya elementos de corrupción o haya indicios de esta corrupción. Por tanto, el presidente ha sido bastante enfático en decir que eso se debe contrarrestar entregando la información adecuada. Y la verdadera facultad de los legisladores es precisamente buscar esa verdad, buscar que no se atente contra la economía de los ecuatorianos, que se maneje bien un presupuesto, y si alguien ha utilizado mal esos recursos, también hay otras entidades a las cuales debemos denunciar, como la Contraloría, la Fiscalía, etcétera. Entonces, Fabricio, estamos acostumbrados en este país últimamente, veo, a que de forma mediática e inclusive inmediata, muchas de las veces, procedamos a pretender generar caos social con una noticia que puede ser sensacionalista a veces y, digamos, centrarnos no en el fondo realmente importante de lo que hoy el país necesita. Repito, nos hemos pasado casi más de 21 meses ya en este periodo en temas infructuosos, en disputas inertes, innecesarias. Hoy este informe es una muestra más de que se conforma una comisión para que durante un determinado tiempo emita un informe, un panfleto, un documento sin sustento alguno, donde se pretenda imputar, repito, delitos al presidente de la República con el único objeto de engañar al país. Yo creo que el Ecuador necesita un baño de verdad, necesitamos ser críticos, totalmente de acuerdo, pero también ser respetuosos del derecho. Muchas de las veces, escuchando los criterios de grandes juristas en el país, nos meten en un solo saco a todos los legisladores,
y creen que todos actuamos de la misma manera y eso no está bien. Hay que generar normativa positiva y no solamente exhortos, resoluciones que al final tenga como único objetivo quedar en letra muerta y no signifique la solución, repito, de la problemática que pasa actualmente en el Ecuador. Yo coincido en el sentido de que el presidente no puede salir a responder todas las cosas que se dicen de él. Para eso tiene sus ministros que terminan siendo sus voceros y a la vez sus fusibles, de acuerdo. Pero hay cosas que sí debe responder el presidente. Por ejemplo, explicar si es verdad que él tuvo conocimiento de la investigación denominada León de Troya y si es verdad que a él lo quisieron chantajear, asambleísta Maldonado. Yo no sé si ustedes al interno han debatido esto. Sí, por supuesto hemos sido críticos, insisto, Fabricio, de algunos aspectos. Creemos que es necesario que exista una mejor comunicación, que los ministros salgan a defender al gobierno y a defender sobre todo la instauración de las políticas y del plan de trabajo que se está implementando. Y en caso también hemos sido críticos en decir que si alguien que esté en el gobierno no está convencido de que lo que se está haciendo es correcto, debe dar un paso al costado. Pero son los ministros en primera fila quienes deberían estar siempre dispuestos a, desde su cartera, desde sus competencias, informar al país qué es lo que se está desarrollando. Para eso existe un equipo de comunicación, para eso están ustedes como medio de comunicación, para yo poder pedir ese enlace, porque ustedes son normalmente ese enlace con la comunidad. Hoy mucha gente está escuchando al legislador Byron Maldonado y pensando y diciendo, a ver, bueno, hagamos un análisis real de qué es lo que se pretende con este informe. Mañana se lo juzga al presidente y me he dado cuenta por absolutamente todo acto que desarrolla. Hemos tenido un gobierno austero, hemos reducido el déficit que encontramos del país de más de 7.600 millones de dólares a prácticamente cero en este gobierno, en este año 2023, en menos de 2 años. Se renegoció la deuda, se ha disminuido el porcentaje de interés de deuda, encontramos renegociando los contratos petroleros, existe más inversión social, 15.000 millones de dólares se pretende invertir en este año en tema de inversión social. Existe un proyecto emblemático que es la desnutrición crónica infantil, que no mucha gente lo conoce, que el índice de niños con desnutrición es enorme en este país. Existe más de 300 millones de dólares para eso. Existe más de 100 millones de dólares para pagar a temas de bonos para jubilados, cuando existe una deuda que se viene arrastrando desde el 2008 histórica. Para estas personas existe gente que ya ha fallecido y que no han podido cobrar estos dineros. Es decir, se está haciendo un sinnúmero de temas que me faltaría el día para poder explicarlos, Fabricio. Pero hoy lo que menos necesita el Ecuador y Latinoamérica es un tema demagógico y populista y que lo único que busque es engañar al país. Hoy veía en algunos datos en medios de comunicación cómo están preocupados los ganaderos, los agricultores, quienes producen todos los días, quienes generan empleo en este país, sobre quizá cuando exista la posibilidad nuevamente de que siquiera por un lapso muy pequeño se pueda paralizar en algún momento estas actividades. Entonces hay que pensar, hay que ser empáticos y pensar en lo que está sucediendo realmente en el Ecuador, pero repito, no escindir la política de la parte técnica que también nos compete a nosotros como legisladores. Correcto, asambleísta Maldonado, gracias por estos minutos con su posición respecto de lo que se está debatiendo ahora mismo a nivel político y en la asamblea. Muy amable. Fabricio, gracias por la invitación, un abrazo. Byron Maldonado, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional, BAN, integrante del movimiento Creo, con su postura crítica sobre la intención de llevar a juicio político al presidente de la República. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.